Días a todos y a todas, un nuevo programa de Pinceladas de Luz aquí con Raúl Baselga, Te que me encargo, Martín. acompaña y nos acompañamos desde hace unos 2 años en este programa. Más. ¿Qué Ya vamos por la tercera más? temporada. Tercera temporada. Es que se me hace muy cortito. Bien, un Llevaremos programa más que de 100. nace pues eso de nuestras conversaciones como amigos y que un día pues nos planteamos compartir. Es media horita la que hablamos aproximadamente de un tema que improvisamos, que tenemos, digamos, descrito, pero hasta que nos sale, porque lo hacemos un poco al aire, son corazones donde ponemos los temas. Por ejemplo, ahora tenemos respeto, resiliencia, la función del cine en nuestras vidas, reparación, salud, creencias, y hoy vamos a aumentar a intención, ¿vale? Estos corazones yo los doblo. Los hago triangulitos para quien esté solo escuchando, porque también lo tenemos el programa en directo en Facebook. Entonces yo los hago triangulitos, pirámides, lo que cada uno quiera pensar, al final es una tríada, y los tiro al aire. Los tiro al aire, cojo uno al azar y sobre ese es sobre el que vamos a hablar. ¿Vale? Os volvemos a decir que quien quiera que nos sugiera temas, que nos gusta mucho que nos sugierais temas y así poder hablar. Una, dos y tres. A ver. Bueno, la función del cine en nuestras vidas. Bonito tema que además lleva con nosotros un buen Mm, tiempo. sí. Muy bien. Recuerdo que lo puse porque había visto una serie de televisión Ujú, que me había removido mucho. Había llegado a mi corazoncito. Fue una serie, se llama Sense 8, que en su ujú, momento estaba en Netflix. Ahora, como van cambiando las series de plataforma, ahora ujú, no sé dónde puede estar. Y en esa serie se explicaba muy bien el tema de las conexiones energéticas entre las personas. Eran personas que vivían en diferentes lugares del mundo y esa ella, pues una persona en América, en Estados Unidos, veía lo que hacía una persona en Nueva Zelanda, ¿no? Y una persona de Australia sentía lo que... Entonces, se produjo esa conexión y luego se acabaron conociendo. Bueno, no voy a... Es una película muy chula. O sea, el guionista de esa película sabe y ha sentido lo que siente una persona cuando conecta con otra en la distancia. Esas percepciones que se tienen, que se habla mucho y se ha demostrado mucho con gemelos, mellizos, ¿no? Que están en la distancia. Entonces, como yo he tenido esa conexión y he sentido eso, pues fue como me removió, ¿no? Y me hizo pensar en que muchas veces cuando compartimos, cuando vemos una serie o una película y nos llega adentro, no está más allá, está haciendo, esa serie lo que está haciendo es sacar de tu inconsciente, de tu interior, una herida, un conflicto y ponértelo en bandeja. Las películas, las series, cuando nos llegan al corazón, cuando lloramos, cuando reímos, cuando expresamos emociones viendo unas, unas series, una película, dice, no, es que está muy bien hecha, porque bueno, yo sí, si está muy bien hecha es mucho mejor y te mantiene más enganchado. Pero para mí el matiz del cine, del éxito del cine y de las series es cómo conectamos con nuestro interior cuando en una película nos muestran algo y esa película nos permite expresar esa emoción que nos han mostrado. Podemos decir, hombre, sí, pero hay películas que nos llegan más y otras que nos llegan menos. Pues claro, es que hay películas que tocan temas que son universales y que todas las familias, todos los seres humanos tienen esos conflictos instalados aquí. Por ejemplo, cuando se muere un niño en una película, en una serie, es como que, ¡pum!, provoca esa emoción. O cuando el director ha estado metiéndote
con un personaje te lo ha puesto eh, bueno, y se produce un desenlace dramático, se produce esa emoción. Pero esa emoción no es más, es una emoción que es terapéutica. Yo, es como cuando se muestra esa emoción en una sesión de psicoterapia emocional. O sea, es pura terapia y tenemos que ser conscientes de ello, porque lo vivimos desde el inconsciente y está bien. Y muchas veces a un niño le decimos, llores, uy, mira, llora viendo una película o tal. Claro que sí, estás sanando heridas internas con esa emoción que la película o, o- o lo que expresaba le ha conmovido. ¿Y por qué le ha conmovido? Pues porque lo tiene dentro, si no sería, no sería posible esa expresión emocional, ¿no? Entonces me parece muy interesante empezar a ver las series, las películas desde ese punto de vista y entender que cada vez que nos conectamos con algo que ocurre ahí y nos aflora una emoción, la que sea, estamos permitiéndonos sanar, por lo menos revisar una herida que en nosotros está y que nos la acaba de mostrar una serie o una película en la televisión. Y desde luego, desde que hago ese ejercicio, ¿no? Cuando me enfrento a una película, como que las disfruto diferente, las vivo de manera diferente, mucho más consciente, mucho más, eh, bueno, y también agradeciendo, mucho más desde el agradecimiento, ¿no? Gracias por permitirme esta emoción que ha sido gracias a la película y que a lo mejor de otra manera no lo hubiera visto, ¿no? Lo que has dicho y muy importante, ¿no? Lo de la conexión y el valor terapéutico. Yo muchas veces pienso, es como los libros, ¿no? O sea, ¿tú buscas los libros o los libros te buscan a ti? ¿No? En muchos momentos, por eso muchas veces cuando vemos una película, y a lo mejor es una película dramática y muy sensiblera, y dices, joder, ¿por qué llora el de al lado y yo no, ¿no? O sea, claro, a cada uno le duele donde tiene, como tú dices, esa herida, ¿no? No es lo mismo, es igual que cuando ves una comedia, ¿no? Hay gente que se parte de risa y hay otro que dice, "Bueno, yo tampoco le veo la gracia, ¿no?" Lo de la función del cine en nuestras vidas es algo que a mí me lleva, no sé, al compartir, a la ternura, ¿no? A los momentos esos bonitos, agradables en los que compartes, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza, pues eso, compartir con mi familia, ¿no? Las primeras películas, las primeras idas al cine que no fueron nunca sola, aunque ahora sí que a veces voy sola, pero siempre eran en compañía, siempre eran para compartir, ¿no? Para poder comentar después. Y al final es como comentas la vida de otras personas o las situaciones de otras personas, pero realmente hay una transferencia en la tuya propia y en los tuyos que a lo mejor no sale en el día a día, sale a través de ese enlace que hace la película, ¿no? Entonces tú conoces sentimientos, opiniones, etcétera, de esas personas que, bueno, puede ser tu padre, puede ser un tutor, puede ser tu madre, puede ser tu hermano o puede ser tu abuela, ¿no? Igual que también, pues eso, con hijos o con amigos. Hay una conexión especial cuando tú te acompañas con la película para luego poder comentar la película. A mí eso, pues mientras que hablabas, ¿no? Pensaba un poco eso, mis primeras películas y mis primeros aprendizajes, que por supuesto las películas y muchos de los guionistas y de los directores lo que hacen es un trabajo y una labor pedagógica y terapéutica súper importante. Por eso yo adoro el mundo artístico, sea en cualquiera de las facetas, pero en este caso hablamos del cine y el cine tiene un valor cultural y de cambio muy grande, muy apasionante, muy, muy enriquecedor. Yo la última película que he visto, que también fue porque, bueno, pues no llegamos tarde a la que íbamos a ver y de repente estaba Cónclave y, bueno, va, pues vamos a verla, ¿no? Realmente no había mucha intención, solo había el vamos a verla, ¿no? Decían que estaba bien hecha, tampoco el tema nos sugería mucho, pero luego realmente te das cuenta y dices, jo, qué guay, ¿no? Primero porque, vale.
tú no sabes los entresijos. Yo es verdad que soy muy observadora y me gusta aprender, ¿no? Y la película es la película y habrán cosas que sí y habrán cosas que no. Pero hay un trasfondo en esa película para quien la haya visto súper bonito y súper importante con respecto a la paz, con respecto a la tolerancia y con respecto a cómo a veces vivimos creyendo que somos tolerantes o que somos abiertos a ciertas cosas y realmente no lo somos. Entonces, hace una apertura muy grande y muy genial para un tipo de público que a lo mejor no era yo en ese momento y es otra gente, pero es que estás dando un enfoque tan bonito, tan pedagógico, tan de paz, porque al final es como si tú vives en paz y con tu paz y lo que pretendes o la intención en la que ponen las cosas es la paz, ese tipo de películas generan paz porque realmente generan el conflicto y tras el conflicto no una resolución pacífica, por decirlo de alguna manera. Yo no soy crítica de cine, pero sí que hay películas para mí, wow, ¿sabes? Que te abren caminos, que te abren mundos, aparte de que te enseñan muchísimo. A mí, ya digo, tanto a las películas como a los libros me han enseñado muchísimo, me han abierto muchísimo la mente de otras culturas, de otras realidades de, no sé, de la manera que nos relacionamos unos con otros, etcétera. Y luego ya digo, tiene ese segundo valor que muchas veces cuando compartes esa visualización de la película y luego compartes, es algo que para mí me nutre mucho, ¿no? Me gusta saber del otro y a lo mejor ese tema no sale de normal, pero sale en ese momento, pues porque acabas de ver una película y es súper interesante. Yo soy una forofa de ir al cine, igual que soy forofa de leer, pero de mundos distintos. Aquí en Valencia hay un cine que es el Cine Estudio de Or, que yo durante muchísimos años decía, va, ellos eligen las películas por mí, yo simplemente voy, no iba todas las semanas, me, me veía las dos películas que hacían y eso al final es como tener valores y circunstancias a encajar, ¿no? En, bueno, es que esto existe, es que esto es que esto me guste o no me guste, es una realidad, es que esto, bueno, y sobre eso también a lo mejor también quiero hablar, ¿no? Porque ahí ya se enlaza también con qué películas vemos, qué música escuchamos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo digo, ¿no? Que muchas veces si quieres el conflicto te va a salir todo un poco, no sé, como todo conflicto, ¿sabes? Y siempre estar ahí con la rabia, con la pena, con la queja o a lo mejor otro tipo de visualizaciones o de escuchar música y va cambiando con el tiempo. A mí ahora, por ejemplo, no me apetece ver tanto películas de guerra, me apetece saber, pero no me apetece ver. Quizá porque ya sé, e incluso hay cosas que no sé pero ya es como que sí que mi vibración va hacia otro lado. El conflicto existe porque existimos, pero también existe la manera de resolverlos y de resolverlos de la manera más tolerante y más pacífica. Y eso para mí, cuando las películas lo muestran, para mí tienen un enganche adicional, la verdad. Me quedo totalmente con lo que has comentado de compartir, es verdad, es 100%. O sea, si uno piensa en el cine en casa, piensa en toda la familia, nosotros éramos 5, sentados, viendo una película. Ahora eso está denostado, pues porque las películas que colocan en la tele suelen ser películas, para estar las plataformas, ¿no? Y ahora está muy denostado porque ahora la gente se sienta delante de la película, pone la película, pero se coge el móvil y empieza a scrollear en el móvil. Yo me reconozco que alguna vez lo he hecho, no voy a decir yo no lo hago, no, 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 no. Me reconozco que lo he hecho, pero cuando me veo haciéndolo, lanzo el móvil. O sea, eh, eh, dentro de en el trabajo de una película hay muchas personas implicadas y hay mucho trabajo de ordenar las escenas, de que todo tiene su sentido. O sea, tú no puedes estar con el móvil y viendo una película. Al final, te desconectas de la persona que tienes al lado y te desconectas de la historia que te están contando. Y eso es muy importante porque es lo que tú dices, compartir. El cine es compartir. Ya no solo en una sala, que también, sino
cuando estás en casa, sentado en el sofá, con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares, y estás compartiendo una película y comentando a la vez con libertad y experimentando a la vez con lo que tú comentabas, ¿no? Uno llora, el otro no, uno ríe, el otro no. Ahí está ahí está el trabajo, para mí, el trabajo interior, en esa parte. Y luego es muy importante lo que has comentado de que en cada momento de tu vida te gusta un tipo de películas o otro, porque lo que tenemos que tener muy claro siempre cuando vemos una película es que el inconsciente no distingue entre realidad y ficción. Por eso las terapias, psicoterapias con visualizaciones son enormemente eh, prácticas y funcionan geniales. Porque el inconsciente no distingue entre realidad y ficción. Y cuando tú te metes en una película, cuando tú estás en una película de guerra, estás sufriendo esa película de guerra. Cuando tú te metes en una película de terror, estás enganchándote a ese. Tu cuerpo está viviendo en mayor o menor medida, como hablábamos antes, dependiendo de lo que tú tengas interno, de las heridas que tú tengas interno, estás viviendo eso. Y el inconsciente no distingue entre realidad, no diferencia entre realidad y ficción. Con lo cual, hombre, no te voy a decir que estemos todo el día viendo películas de comedia, porque mira, el otro día, la última que me he visto yo, se llama Sin Instrucciones, está en Netflix, es de un creo que se llama Paco León, que hace comedias y tal, pero luego la película pega un giro y acaba en un drama. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero está muy bonita, ¿eh? Es para verla. Va sobre un padre que se queda solo con su hija recién nacida y viene la hija sin instrucción. Es algo así el título, que yo para eso soy muy malo. Está muy interesante, pero quiero decir, no siempre vamos a estar viendo comedias, pero ver las películas desde el consciente, desde el saber que en mi inconsciente también está haciendo un trabajo. No solo en lo que yo veo, no, no. Si en un momento dado a mí me gustan las canciones románticas de abandonos, de pérdidas, de dejadez, de tal, ojito, ojito, cómo estoy yo anímica. Y si en un momento dado a mí me atraen más las películas de drama, de guerra, de terror, ojito cómo yo estoy emocionado. Porque es un reflejo al final de lo que yo me alimento, o mejor dicho, yo me alimento de lo que mi cuerpo me pide. Cuando el cuerpo nos tira a comer azúcar o nos tira a beber agua o nos tira a. El cuerpo necesita. Entonces hay que tener mucho cuidado qué nos pide el cuerpo, ¿no? En canciones y también eso ya lo hablamos en un momento, y películas. Eso tiene que ser muy claro, ¿no? Darnos cuenta que nuestro inconsciente no diferencia entre realidad y ficción y lo vive tal cual lo ve en la pantalla. Pues sí, totalmente. Y viviendo Yo creo que ahora, podemos elegir, siempre podemos elegir, ¿no? Aunque he empezado a decir que a veces son las películas las que te eligen a ti, es justamente por tu vibración. Es igual que las personas que vienen a ti también muchas veces es según tu vibración. Entonces también tienes que saber separar, tienes que saber discernir, tienes que saber parar por aquí, ¿no? Si tú estás viendo películas de terror y tienes pesadillas por la noche, por ahí no es. Es que esto es como tomar el colacao, ¿no? Es que mi hijo no duerme. ¿Y qué toma antes de dormir? Colacao. Pues va a ser que no. Claro, o sea, tienes que también darte cuenta qué te pasa y hacia dónde vas, qué estás escuchando, qué estás leyendo, con quién te estás relacionando, qué estás viendo. Al final es todo un poco lo mismo. Y claro, tú tienes la oportunidad de hacer un giro. Hay cosas que son más fáciles y hay cosas que te van a costar más, pero tienes la oportunidad de hacer el giro. Y si tomas la decisión de hacer el giro, eso tiene que venir con unas acciones. Pero si no estás bien, por ahí no es. Mira a ver qué es lo que estás haciendo durante el día, qué es lo que estás viendo, y esto se relaciona absolutamente con todo. ¿Qué película? ¿Qué película? Y como protagonista de tu película estás viviendo, que esa sería la otra historia, ¿no? Claro, tú eres el director de tu propia película, tú eres el protagonista. ¿Qué te estás poniendo como escenario?
Te estás poniendo una película de terror, te estás poniendo una película de asesinatos, te estás poniendo una película de maltrato, de abuso, de tal, ¡pum! Puede ser un detector, puede ser un maestro esa película, pero si es un maestro es para que tú tomes la decisión de que por ahí eso, o sea, por ahí no se va, por lo menos no se va a la paz, se puede ir eso, a estar en desequilibrio, a estar mal, a tomar decisiones inadecuadas, a estar en relaciones tóxicas, pero la paz comienza con dormir bien, ¿sabes? Cuando tú duermes bien, como un niño, ay, ¿cómo duerme? Parece un angelito porque lo vemos espiritual, aún le queda, ¿no? Esa parte. Aparte de que, bueno, su sistema se regula mejor y entonces sabe cuándo comer, cuándo dormir, etcétera. Pero, claro, como un angelito. Cuando nosotros dormimos como angelitos, que también sucede esto de que con la edad ya no y tal, no. Depende de lo que haces con tu día a día. Yo duermo como una angelita y cuando no duermo con una angelita, como una angelita, es verdad que algo me está desequilibrando. Lo que pasa es que ahora, pues es verdad que me es más sencillo localizarlo y poner el foco en otra cosa, o sea, trabajármelo, trabajarme ese apego o ese día que he tenido o ese juicio o lo que sea, e intentar que eso no vaya más y recuperar mi sueño y mi paz en el dormir. Y luego, después de la paz en el dormir, por supuesto, está en el día a día. Entonces, ¿qué vemos? Es muy importante, súper importante tanto para un lado como para el otro, porque yo, por ejemplo, sí que he trabajado con personas que han tenido enfermedades graves y no se permitían llorar. Pues ponte un drama, ¿sabes? Pues es que el drama desencadena que llores y tú lloras por aquella persona, pero realmente estás llorando por tu propio drama, ¿vale? Y al contrario, Ese es el resumen. al final te identificas y es una manera de trabajarlo. Ahora, si siempre te vas a poner ese drama para llorar, 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 ahí ya no es una emoción, es un estado emocional. Estoy siempre triste, estoy siempre en drama. Es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo, ¿no? Que se cronifica. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión, ¿no? Por poner un Sí, sí, ejemplo. totalmente. Pero sí que es verdad que a veces necesitamos un desencadenante. Esto como el niño que viene a casa y monta una bronca porque la galleta no es cuadrada y es redonda. Pues si es que la galleta no es en sí la cosa. La Claro, cosa es qué le ha pasado en el cole para que ahora desemboque en la galleta. Y esto es un poco lo mismo. Ay, vi esta película y lloré un montón, pero la gente no lloraba. ¿Qué tienes ahí? ¿Sabes? Que te has escondido y que no lo has podido sacar. Y esta película lo que hizo fue como las galletas de ese niño pues desencadenar que el conflicto sanará un poco. A lo mejor tienes que hacer aún más cosas, pero hubo algo que hizo, como tú dices, ¿no? De terapia en ese momento, terapia sanación. perfecto. Has, has resumido lo que hemos estado hablando en 2 minutos. Bueno, Así que, si quieres, lo dejamos. pues vale, perfecto. Nada, ver mucho cine, Eso. apoyar a los artistas que están ahí dándolo todo, tanto en la pantalla como fuera de la pantalla, como haciendo otras cosas para llegar ahí y hacernos disfrutar y hacernos eso, cambiar el chip, que digo yo. Y nada, gracias Raúl por un nuevo programa y nos vemos en el próximo. Bueno, Y bueno, la gente que nos esté viendo en Facebook, que sepa que en Spotify subimos todos los capítulos en audio, eso, que son más fáciles de poder escuchar cuando uno va caminando, cuando uno va sí. haciendo otras cosas. Además, yo últimamente lo recomiendo en plan magia. Venga, va, voy a tocar un tema así al azar. También a ver Perfecto, qué decide el destino, de qué perfectamente. quieres que te hablemos o Porque, qué es importante que trabajes a lo mejor o que le des dos vueltas. porque tengo que decir que, aunque los episodios son cada 15 días, Ujú. ya tenemos, yo creo que rondando los 100 capítulos, porque serán unos 30 por año, 25 por año, 30 por año, estaremos ahí. Ya cerquita, son 3 temporadas que llevamos. Así que hay muchos temas y no hemos repetido ninguno. Solo el de la música que salió mal en aquel directo que Sí, salió es mal y luego verdad. nos tocó hablar de nuevo sobre la música. Pues Pero nada, no se repiten temas. Entonces, así que nada, os invitamos a nuestro canal de Spotify. eso. Entonces yo lo subiré ahora cuando terminemos.
subiré este. Bueno, gracias a todos y a todas. Un Besitos. besito. Hasta luego. Disfrutar. Chao. Que si no me pongo